Bueno, acá estamos, continuamos con más Noticero. Tenemos del otro lado a Karen que nos va a contar cosas sobre lo que estuvo pasando en los incendios en la Patagonia. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Feliz año. Feliz año, es verdad. Raro decirlo tantos días, pero bueno, nada, arrancando una nueva temporada del Noticero. La Así realidad es que estoy es. muy contenta, sobre todo de poder salir en vivo. Así que nada, un saludo grande para vos y para todo el equipo ahí que están en el estudio. Te mandamos Eh, otro. bueno, y sí, para contarles sobre los incendios en la Patagonia, tengo algunas novedades incluso que surgieron el día de ayer, pero bueno, lamentablemente un año más tenemos que hablar de incendios realmente devastadores en la Patagonia, precisamente en lo que se denomina la comarca andina. Este martes volvieron a reactivarse distintos focos que ya estaban apagados y a la fecha tenemos, según cifras oficiales, un total de 20.000, 30.000 hectáreas que ya fueron afectados. Y puntualmente estos dos focos se deben a que hubo temperaturas muy altas y mayores a 30 grados registradas en los últimos días. Principalmente estos focos están en la zona de Puyén y El Hoyo, que encima de todo alcanzaron zonas de bosques nativos que permanecían aún sin quemarse. ¿Sí? Si vamos un poquito para atrás, vemos que los fuegos comenzaron el 5 de enero, puntualmente en El Hoyo, como lo que había comentado, se conoce como la comarca andina. Y bueno, además de haber afectado lo que es toda la parte de bosque nativo, de implantado, incluso arbustos y matorrales, también hubo un daño muy importante a todo lo que tiene que ver con viviendas e infraestructura de la zona. Otro de los focos estaba en el Parque Nacional Los Alerces, sí, y que mantiene incluso alerta a todos los vecinos de la zona, porque también está siendo muy devastador, sí, en la zona. Al día de hoy hay un despliegue muy grande de recursos que incluye la colaboración de brigadistas, obviamente, de la provincia de Chubut, que es donde se están produciendo estos incendios. También está trabajando el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y también otros equipos presentes de provincias como Río Negro, Córdoba y Santa Fe. Bueno, puntualmente lo que tiene que ver con los bosques nativos, ¿no? La importancia de que estas zonas se hayan quemado, según la Agencia Federal de Emergencias, se sabe que el 95% de los incendios que se producen generalmente tienen un origen humano, ya sea por acciones intencionales o por descuidos evitables, y esto está ahora en investigación. Eh, pero bueno, además de que tiene una causa, o sea, estos incendios se producen, obviamente se exacerban mucho más por estas cuestiones climáticas, así que conocemos hoy en día que los incendios no son los mismos que hace quizás algunos años, y por eso también el motivo por el cual escuchamos que año a año se producen incendios, porque hay una situación que propicia también de manera climática que estos sean mucho más intensos y sea más intensa y la capacidad de expandirse a mayores zonas sea mucho mayor. Claro, también hubo incendios en Chile, ¿no? ¿Eso fue a partir de los incendios que hubo en Argentina, como una extensión, digamos, o también justo surgió un foco de incendio en paralelo? No, surgió un foco de incendio, pero bueno, como te decía, están dadas todas las causas, más allá del motivo en sí, yo creo que, creo no, en realidad es una realidad, que están dadas todas las condiciones para que un incendio, aunque sea chiquito y sea de manera no intencional y demás, se propague y se mantenga por mucho, mucho tiempo. Incluso estaba leyendo que una de las razones por las que ayer cuando se reavivaron los focos de incendios no se pudo trabajar mucho era porque eran tan grandes las columnas de humo que incluso de la provincia desistieron en mandar gente y aviones, hidrantes y demás para poder paliar, por así decirlo, el estado de los incendios, porque también es una situación de riesgo incluso para los brigadistas que están trabajando en la zona. O sea que también eso hace que no se pueda trabajar en lo que tiene que ver con la mitigación de estos incendios. ¿Sí? Son condiciones climáticas adversas que incluso no permiten que se pueda trabajar para mitigar los incendios. Y bueno, un poco para contarte, creo que todos sabemos la importancia de los bosques patagónicos, pero está bueno reforzarlo. La realidad es que son ecosistemas muy frágiles y de regeneración muy lenta, entonces perderlos en todas estas situaciones
la verdad que es un lamento profundo, sobre todo porque tardan años en recuperarse y si es que lo hacen en algún momento. Eh, un biólogo que es ex subsecretario de Bosques de la provincia de Río Negro dijo que en el norte de la Patagonia prácticamente no se vio regeneración natural de los bosques de los incendios desde 2000. O sea que tenemos una data y una información que nos indica que esos bosques que ya se quemaron todavía no están siendo regenerados, lo cual también es bastante desfavorable. Claro, Y el tampoco tema también es hay que, accionar sí, gubernamental, ¿no? Dirigido a regenerarlos, ¿no? Como que me claro, imagino que se espera, bueno, algo más desde la ignorancia, igual vos sabrás más del orden de, bueno, que la propia naturaleza se regenere antes que haya una planificación en pos de recuperar todas esas zonas dañadas. claro, sí, sí, sí. Ahí obviamente tiene que ver con una planificación que, te digo yo, desde lo que estuve leyendo, no estuve viendo novedades de alguna activación provincial o algo Ujú. que incite a que esto se regenere, lamentablemente. Pero también el problema es que cuando se apagan las llamas, cuando ya no hay más incendios, también tenemos otro problema, sí, que tiene que ver con la pérdida de vegetación que degrada los suelos, altera las cuencas y reduce la capacidad natural del territorio para absorber agua. Que eso decanta en otro problema, porque ya sabemos que los árboles nos ayudan a absorber agua y demás, y bueno, con estas zonas que ya no tienen esta flora, podemos tener posibles inundaciones, aludes y erosiones en los años siguientes. ¿Sí? Es como que obviamente alteramos el ecosistema y después a raíz de esto también podemos llegar a tener otro tipo de desastres ambientales. Y no solamente eso, sino que esta zona justamente también lo que está pasando es que están dadas también las condiciones para que se puedan generar nuevos incendios, sí, en la zona, lo cual obviamente tampoco es muy favorable. Y un poco, bueno, ya hablando de esto de la cuestión más política, como decías vos recién, es importante también mencionarlo porque eh, lo que dicen muchos especialistas frente a esta situación es que históricamente los recursos se destinan a este momento de combatir el fuego, ¿sí? Pero no se trabaja mucho en esta prevención, que esta prevención también Claro. podría estar incluida todo lo que tiene que ver con la reforestación, ¿no? Pero bueno, un poco para tener el contexto, sabemos que en julio de 2025 el gobierno de Milei disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante un decreto, lo Ujú. cual permitía que hubiera un financiamiento específico, automático e intransparente para la prevención y combate del fuego. Esto tampoco quiere decir que en años anteriores haya funcionado eficientemente, pero bueno, por lo menos estaba y bueno, gracias, luego de este decreto que realizó mi ley, eh, se disolvió. Y particularmente en el año pasado, en 2025, también se dejó de ejecutar el 25% del presupuesto que estaba asignado al manejo del fuego, lo que equivale casi a 20 mil millones, que también se podrían haber destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento y, bueno, y todo lo que tiene que ver con esta prevención que hablábamos recién. Claro, entonces estamos en Y un panorama donde no hay políticas preventivas, pero tampoco hay presupuesto destinado para, bueno, cuando efectivamente ya está el problema, poder solventarlo. claro, tal cual. Ujú. Y tampoco, lamentablemente, las noticias para este año tampoco son muy favorables porque vemos que el presupuesto 2026 también presenta una caída real del presupuesto que tiene el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que es de un 68,9 respecto a 2023 y un 71,6 en comparación con 2025. De todos modos, está para saber un poco también la respuesta del gobierno frente a esta situación. No es que fue nula, sí, la realidad es que hace 2 semanas atrás el jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se enviaron los brigadistas que responden a 128 parques nacionales, se enviaron gente para que pueda estar activa en la zona, y también de otras provincias, de Córdoba y demás, además de incluir, también llevaron 15 medios aéreos para poder activar en la zona. De todos modos, frente a la magnitud de la situación, esto tampoco llega a ser suficiente. Claro. Y sí, para contarte un último dato que también estuvo surgiendo estas semanas a raíz de toda esta situación, sí, es que salió un dato que fue difundido por el diario local Tiempo Argentino, eh, que tiene de protagonista al gobierno de Chubut, sí, porque salieron datos que indican que el gobierno de Chubut recibió un montón de plata, casi 540 millones de pesos,
provenientes de un fondo de la Ley de Bosques que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos, pero lo que se sabe a la fecha es que estos fondos obviamente fueron transferidos, pero están sin ser usados, y están en el banco, Claro, básicamente, de la provincia de congelados. Chubut. Y estos habían sido enviados a la Secretaría de Bosques a cargo de Abel Nievas, sí, que es un funcionario de la provincia de Chubut. Lo que tuvo que haber hecho ese funcionario es convocar a la presentación de proyectos de bosques, de protección de bosques y demás, pero bueno, la realidad es que salió a la luz que esto nunca se hizo y que el dinero permanece inmóvil en las cajas del Banco de la provincia de Chubut, o bueno, de lo que refiere a la provincia de Chubut. Claro. Y frente a esto sabemos que, bueno, esta noticia de último momento es que, bueno, frente a los nuevos focos de incendios que se reavivaron, el día de ayer el gobernador Torres de la provincia de Chubut estuvo visitando las zonas afectadas, y lo que dijo frente a toda esta situación, que se venía hablando justamente de este presupuesto que no fue activado y demás, lo que dijo es que, bueno, se está viendo una sequía muy importante desde 1965 y que un poco para calmar las aguas, dijo que lo importante ahora es que los focos de incendio estén contenidos, y que más adelante sí, la idea es reunir a los legisladores de todas las bancadas políticas, no solamente para ejecutar o ver qué pasó con ese presupuesto, sino que también poder organizar, incluso con el gobierno nacional, para que estas situaciones se aborden siempre con el mismo profesionalismo, y que se pueda, básicamente generar un acuerdo, un consenso nacional para enfrentar esta situación, que bueno, sería lo ideal. Sí, de Así primera que, mano lo hace un poco sospechoso, ¿no? Pensar, bueno, que se hayan congelado los fondos, que se haya reducido el presupuesto en términos reales, vuelve un poco más sospechoso los incendios. Y Karen, te quiero hacer una última pregunta aprovechando. ¿Qué pasa con la flora y la fauna, digamos, característica de la Patagonia con todos estos incendios? ¿Se puede proyectar en algún futuro algún plano de, bueno, que haya una especie en peligro de extinción o más de una? ¿O hay algo que paralelamente se lo trata de controlar, digamos? Sí, yo calculo que lo ideal sería trabajar, obviamente, con todos los especialistas. Esto me parece que sería lo importante de realizar. Como te digo, es un ecosistema muy perfecto, donde obviamente tenés flora y tenés fauna que depende de toda esta zona. Bueno, ni hablar de las familias, todo el contexto turístico que es muy importante en la zona. Así que me parece que sería así muy importante empezar a ver, sobre todo porque son en su mayoría bosques nativos. De todos modos, no hay que dejar de lado que hay muchas especies, yo por lo que estuve hablando con algunas biólogas, que fueron introducidas, especies como el pino, por ejemplo, que está en la zona de la Patagonia. Bueno, no es una especie autóctona, y encima es una de las especies que propagan o incluso no son muy beneficiosas a la hora de incendios, porque son las que lo hacen propagarse mucho más rápido. Entonces sí, me parece que es necesario, estaría bueno que haya un trabajo en conjunto de especialistas, de biólogos y demás, que puedan hacer un relevamiento, porque nada, ya te digo, como decíamos recién, es un tema que no es que solamente el incendio se apaga y listo, sino que después hay otras consecuencias, incluso que tienen que ver con inundaciones, con erosiones de la zona, y que pueden llegar a seguir trayendo consecuencias. Así que eso sería. Bien, bueno, genial, Karen, súper completo. Gracias. Bueno, Estaremos siguiendo el tema, a ver cómo evoluciona, cómo sigue, evoluciona. y esperemos que con mejores noticias en relación a los Esperemos. incendios. Bueno, te mandamos un abrazo muy, Dale. muy grande, Karen. Bueno, muchas gracias, chicos. Saludos a todos. Chao, chao. Bueno, esta fue Karen con la información sobre lo que estuvo pasando estas últimas semanas en la Patagonia Argentina, aunque también es cierto que estuvo pasando en la Patagonia chilena. Veremos cómo se desenvuelve el escenario y qué repercusiones tendrá en términos de políticas públicas y presupuestarias. Por el momento nos vamos a otro tema y después seguimos con más Noticero.